Bueno, la clase que vamos a desarrollar ahora se refiere a los anticonvulsivantes y la primera droga que vamos a estudiar es el ácido valproico. Es un anticonvulsivante comercializado en Estados Unidos desde 1978, utilizado en monoterapia para el tratamiento de crisis de ausencia y junto a otros anticonvulsivantes para el manejo de otros tipos de convulsiones, ya sean parciales o generalizadas, y es un fármaco secundario para el tratamiento del estatus epiléptico. Como nos dice aquí, su uso más importante probablemente es la de monoterapia para el tratamiento de crisis de ausencia. Es uno de los pocos medicamentos utilizados para este tipo de convulsiones. Y luego puede ser utilizado como monoterapia o como coadyuvante en convulsiones ya sean parciales o generalizadas. Todas las presentaciones se absorben rápidamente en el tubo digestivo. Su pico plasmático alcanza aproximadamente entre 3 a 4 horas posterior al consumo. Tiene una vida media de 10 a 16 horas, principalmente por la ligación, la elevada ligación que tiene con proteínas plasmáticas. Esto le permite mantenerse mucho tiempo en el flujo sanguíneo, en la circulación sanguínea, y puede seguir realizando sus actividades por mucho tiempo. Incrementa la fracción libre de otras drogas, que lo hace por la fuerte ligación que lo tiene a las proteínas plasmáticas. Entonces esto hace que desacoplen otras drogas, ¿verdad? Otras sustancias que estuviesen unidas a estas proteínas plasmáticas, y entonces aumenta la fracción libre de dichas sustancias. La biotransformación ocurre en el hígado por 3 vías principalmente: a través de la unión con el ácido glucurónico. En un 80% ocurre la biotransformación del ácido valproico de esta forma, y un pequeño porcentaje a través de beta oxidación y a través del citocromo P450. Su eliminación es fundamentalmente por vía urinaria, y su dosis letal 50 es de 1 a 2 gramos por kilogramo. En general, los niveles séricos, si es que realizamos un dosaje de ácido valproico, con los valores de 180 microgramos por mililitros o mayores, se asocian a coma y depresión respiratoria. Niveles por encima de 1000 microgramos por mililitros usualmente se asocian con alteraciones neurológicas graves, incluyendo coma profundo, apnea, así como alteraciones metabólicas graves, acidosis e hipocalcemia. El mecanismo de acción del ácido valproico lo realiza a través del ácido gamma-aminobutírico o GABA, y estimula la síntesis de GABA a través de la activación del glutamato deshidrogenasa, que es una enzima necesaria para la síntesis del ácido gamma-aminobutírico. Y entonces el ácido valproico estimula o aumenta la síntesis a través de la activación de esta enzima. Además, previene el catabolismo inhibiendo a la GABA transaminasa, que es una enzima que cataboliza al GABA, al ácido gamma-aminobutírico, ¿verdad? Entonces, el ácido valproico inhibe a la GABA transaminasa. Liberación de GABA en respuesta a flujos de calcio. Activa también el receptor postsináptico del GABA. Estimula la liberación de glutamato e inhibe la acción de canales de sodio. Entre las indicaciones, como dijimos, ¿verdad?, en las epilepsias como monoterapia o adyuvantes de crisis complejas parciales, y como monoterapia o adyuvantes de crisis de ausencia simples y complejas. También en las crisis bipolares actúa en las manías agudas. Se suele utilizar dentro del tratamiento de las esquizofrenias, en la abstinencia al alcohol, ataques de pánico, trastornos de estrés postraumático, agitación de demencia, trastornos de control de impulsos y profilaxis de migrañas. Para el diagnóstico del ácido valproico es importante tener las pruebas de funcionalidad hepática, ¿verdad?, un hepatograma, pruebas hemáticas y de coagulación, niveles de amonio,
dosaje de valproato, ¿verdad? Y en sangre, al hacer un dosaje de valproato, tenemos que el rango terapéutico es entre 50 y 100 microgramos por decilitro. El cuadro clínico por intoxicación produce una depresión sistémica del sistema nervioso central, depresión respiratoria, alteraciones metabólicas y algunos efectos no dependientes de la dosis que puede producir el ácido valproico. Es una hepatitis, una insuficiencia hepática, hepatitis medicamentosa, pancreatitis, aplasia de la serie roja, es decir, anemia, neutropenia y alopecia. En intoxicaciones agudas, entonces, podemos encontrar cuadros de hipotensión con taquicardia, disminución de la frecuencia respiratoria, hipo o hipertermia, alteración del nivel de conciencia, paciente desorientado, estuporoso, en coma profundo, con depresión respiratoria. También puede presentar alucinaciones, temor y miosis, acidosis metabólica e hipocalcemia, hipernatremia, hiperamonemia con vómitos, letargia y encefalopatía. Las intoxicaciones graves por ácido valproico pueden producir una atrofia del nervio óptico, edema cerebral, síndrome de distrés respiratorio agudo y pancreatitis hemorrágica. El diagnóstico diferencial se realiza con intoxicaciones por opiáceos, por el coma profundo que producen miosis y depresión respiratoria, intoxicación por salicilato, también por el coma y la depresión respiratoria, y la cetoacidosis alcohólica por cetonuria. El tratamiento, los pacientes intoxicados con ácido valproico requieren una evaluación inmediata, oxígeno al 100% o intubación orotraqueal y ingreso a asistencia respiratoria mecánica. Canalizar vía periférica, monitorización cardíaca, por alguna afectación cardíaca que pudiera producir. Y si existe disminución del nivel de conciencia, se puede hacer un suero hipertónico, glucosa al 50% en bolos de 20 ml. Tiamina 100 miligramos intramuscular. Lavado gástrico y carbón activado. El carbón activado se hace en dosis múltiples y es muy bueno evitando la absorción del ácido valproico. En caso de intoxicación grave se puede evaluar hemodiálisis o hemoperfusión y los métodos de diuresis forzada con cambio en el pH urinario. En este caso deberíamos volverla alcalina, ¿verdad? Por el ácido valproico, ¿verdad? No tienen utilidad. Otra medicación, ¿verdad? La fenitoína. Fue sintetizada en 1908 por Beals, pero su actividad anticonvulsivante fue descubierta recién en 1938. 1937, dice algunos libros. Químicamente está relacionado con los barbitúricos, pero no pertenece a esta clase de fármacos y tiene propiedades antiarrítmicas. De hecho, verá que la fenitoína es una droga utilizada comúnmente como antiarrítmicos y también, al igual que la lidocaína. Su mecanismo de acción, básicamente la fenitoína actúa sobre los canales de sodio voltaje dependientes, evitando la despolarización de las fibras nerviosas. Estabiliza los canales de sodio en un estado inactivo. En altas concentraciones de fenitoína puede retardar la salida de potasio, prolongando el periodo refractario de la neurona, y actúan en los canales de calcio o receptores GABA también. Pero el principal mecanismo de acción es bloquea los canales de sodio voltaje dependientes.